Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a su clase de dietética. Me presento con ustedes. Soy la maestra Karina Miranda. Yo soy licenciada en nutrición, estudié en la Universidad Autónoma del Estado de México y tengo una maestría en ciencias de la nutrición humana en la Universidad Autónoma de Querétaro. He trabajado, la gran parte de mi desarrollo profesional ha sido enfocado en la nutrición comunitaria, la nutrición poblacional en los últimos años. Y también llevo ya varios años trabajando como docente en la Universidad de Durango, la Universidad Anáhuac. Y bueno, sin dejar de lado siempre la consulta privada, el consultorio privado, y ahora mismo trabajo como asesora nutricional en una empresa. Entonces, nosotros estaremos tratando justamente la clase de dietética y el día de hoy vamos a comenzar a analizar un poquito las bases justamente de la dietética. Empezaremos a hablar sobre la dieta. Y lo importante aquí, o lo que me gustaría, es que al final de esta clase pudiéramos cambiar un poquito la idea que tenemos sobre este tipo de conceptos que han sido mal utilizados durante mucho tiempo. Vamos a comenzar haciendo una diferenciación entre estos dos, alimentación y nutrición, que son temas que vamos a tratar o de los que hablaremos durante toda nuestra formación académica y después en nuestro desarrollo profesional. Y es muy importante que tengamos claro cuál es la diferencia entre estos dos. Eh, Me gustaría hacer una pausa para que ustedes se pregunten, ¿no? Si creen que la alimentación y la nutrición son lo mismo, ¿no? Si podemos hablar o verlos como un concepto único. Lo cierto es que no es así, ¿no? Si bien son dos partes, dos conceptos que irán de la mano siempre uno con el otro, no significan lo mismo. La alimentación tiene un sentido mucho más social, cultural, que tiene que ver con la ingesta de los alimentos desde el momento en el que se producen los alimentos, se hace la compra de los alimentos, bueno, se elige qué es lo que se va a consumir, se considera los alimentos que se tienen accesibles, que se tienen disponibles, se realiza la compra, se preparan los alimentos. Esto en función, obviamente, como lo menciono, de la disponibilidad, de la accesibilidad, de los gustos, de las preferencias, de los hábitos, de la cultura, de las tradiciones. Todo eso, desde el momento, les digo, desde la producción hasta que lo ingerimos. Todo eso tiene que ver con la alimentación, con un sentido social y cultural. La alimentación es un proceso voluntario. Nosotros elegimos con qué alimentarnos, ¿no? Y de qué forma lo vamos a hacer. La nutrición, por otro lado, es un concepto involuntario, ¿no? O un proceso más bien involuntario. Y es una cuestión más biológica, fisiológica, que tiene que ver con el aprovechamiento, la utilización, el transporte, el almacenamiento de los nutrimentos. Obviamente, cada nutrimento va a tener una función específica en nuestro organismo y por tanto es importante que los consumamos todos en una cantidad adecuada. ¿Cómo vamos a consumir los nutrimentos? A través de los alimentos, ¿no? Por eso es que la nutrición y la alimentación van de la mano, pero no significan lo mismo. Nosotros podemos tener una buena o una mala alimentación y de igual forma una buena o una malnutrición. ¿Okay? Son conceptos que van de la mano, pero que no son iguales. Entonces, la nutrición, como les mencionaba, es esta ingesta de alimentos, pero con relación a las necesidades dietéticas de nuestro organismo. Una buena nutrición, es decir, una dieta que contenga todos los nutrimentos, todos los grupos de alimentos y por tanto sea suficiente, sea equilibrada, sea adecuada, sea variada, y combinada con la práctica de actividad física de forma regular, van a ser un elemento fundamental para que podamos mantener un buen estado de salud. Nosotros necesitamos combinar alimentación, actividad física y descanso para poder tener un buen estado de salud en general. Entonces, la nutrición es la rama de la ciencia que va a estudiar los procesos de transformación, absorción de los alimentos y la acción que van a tener los nutrimentos en nuestro organismo. De eso se encarga la ciencia de la nutrición.
Entonces, nuestro organismo, sabemos, necesita energía para poder funcionar, para poder realizar sus actividades diarias, ¿no? Para levantarnos de la cama, para caminar hacia el baño, para tomar un vaso de agua, para la actividad que quieran, nosotros necesitamos energía. Y el combustible que nos va a dar justamente esta energía procede de los almacenes corporales que tenemos de ciertos nutrimentos y de forma exógena a través del consumo de alimentos. Cuando nosotros consumimos un alimento, este va a sufrir un proceso de transformación y de absorción que nos va a otorgar energía. Aunque también podemos utilizarla justamente de los almacenes corporales. Por ejemplo, hablando de el tejido adiposo, podemos hacer uso también del tejido adiposo, pero esto es solamente en situaciones de riesgo, en situaciones de emergencia, en las que no tenemos posibilidad de consumir alimentos. Cuando no tenemos una situación de riesgo, entonces es importante estar recibiendo esta energía de los alimentos. ¿Ok? Y al conjunto de todos estos procesos químicos que son necesarios para poder absorber, obtener, utilizar la energía, se le va a denominar metabolismo. ¿Okay? Este es otro concepto que también escuchamos muy constantemente, ¿no? Nos pasa que hay gente que piensa que tiene el metabolismo más lento o hay un montón de indicaciones para acelerar el metabolismo. Bueno, pues ¿qué es? Son todos estos procesos químicos que se necesitan para obtener energía y para poder sintetizar nuevas moléculas. Eso es algo que vamos a conocer como metabolismo. Entonces, decíamos que la energía la vamos a obtener a través del consumo de alimentos. Las fuentes de energía que están contenidas en los alimentos es lo que nosotros vamos a conocer como nutrientes o nutrimentos. Tenemos clasificaciones, que es algo que veremos más adelante, macronutrimentos, micronutrimentos. Entonces, estos nutrientes son compuestos químicos que son capaces de ser absorbidos directamente y metabolizados para poder transformarse en materia propia del organismo y con esto cubrir las funciones que tengan de forma más específica, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de nutrimentos energéticos, hablamos de nutrimentos que tienen más función de transporte, funciones hormonales, de regulación de temperatura, de reparación de tejidos. Cada nutrimento va a tener una acción específica. La carencia de algún nutrimento va a provocar o puede provocar alteraciones en el funcionamiento del organismo y también puede provocar que haya un desarrollo de enfermedades, de ciertas patologías. De acuerdo a las necesidades de los nutrimentos, vamos a clasificarlos en macronutrimentos y micronutrimentos. Los macro, como su nombre lo está indicando, son aquellos que nuestro organismo va a requerir, va a necesitar en grandes cantidades y son los que le van a proporcionar a nuestro cuerpo energía. Los macronutrimentos son nutrimentos energéticos, aunque no es su única función. Proteínas, carbohidratos y lípidos van a tener funciones particulares, sobre todo proteínas y lípidos. El caso de los carbohidratos, pues sí, su principal función será el poder proporcionar, otorgar energía al organismo. Pero entonces, estos son los que vamos a requerir en mayor cantidad y por eso se consideran macronutrimentos. Los micronutrimentos son los que el organismo va a necesitar en pequeñas cantidades, pero su ingesta es imprescindible para que se puedan llevar a cabo las demás funciones fisiológicas. Lo que hacen los micronutrimentos es actuar como catalizadores en las reacciones de los macro, es decir, potencializan la acción de los macronutrimentos. Y también van a tener, digamos, como funciones particulares, específicas. Aquí vamos a encontrar a las vitaminas y a los minerales o nutrimentos inorgánicos. Importante aquí recalcar algo. Los micronutrimentos no son nutrientes energéticos, es decir, no proporcionan energía al organismo. Por tanto, las vitaminas no se usan para dar energía. Y esto se los digo porque se van a topar muchas veces con muchos pacientes que acuden a la consulta buscando la suplementación de vitaminas
porque se sienten sin energía, porque no tienen un buen rendimiento, porque no tienen apetito, y esto no va a ser así. O sea, las vitaminas no van a tener esta función, no van a provocar que la gente tenga más ánimo, se sienta con más vitalidad o le dé apetito. Esa no es su función. Tienen otras, muchas otras específicas, ¿no? Participan en procesos de la formación de los glóbulos rojos, el ADN, van a participar en el proceso de la vista, en el mantenimiento de los tejidos, en funciones de igual mantenimiento de membranas, protección de agentes extraños. Van a tener muchas funciones, pero no dan energía, ¿ok? Entonces, eso es algo que debemos de tener bien en cuenta para poder guiar a nuestros pacientes en ese sentido y poder explicarles que no es necesario que tengan una suplementación, que consuman suplementos de vitaminas para poder tener energía, ¿no? Para eso lo que necesitamos es tener una alimentación equilibrada, una alimentación saludable que nos esté proporcionando todos los nutrimentos justamente que nuestro cuerpo necesita. Bueno, eso en temas de nutrición. En cuanto a la alimentación, como ya les había platicado de inicio, tiene que ver con toda la cuestión de elegir alimentos de acuerdo a la disponibilidad y al acceso, que también van a ser conceptos distintos. La disponibilidad son justamente los alimentos que están ahí, que están disponibles, pero no todo el mundo tiene, más bien tiene acceso a los alimentos disponibles, ¿no? El acceso tiene que ver, por ejemplo, con una cuestión económica, con una cuestión geográfica, ¿no? De poder llegar al lugar en el que están disponibles los alimentos, o sea, van a ser conceptos también aislados. Entonces, la elección de los alimentos va mucho en función de la disponibilidad y del acceso, es decir, cuánto dinero tengo yo para consumir alimentos, en dónde vivo, qué tipo de productos hay en la región en donde yo estoy, todo este tipo de cosas. Pero también intervienen los gustos, las preferencias, los hábitos, la cultura, la sociedad, y eso es algo con lo que ustedes van a trabajar constantemente, ¿no? Con digamos, la modificación o en parte los gustos y las preferencias de las personas. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo modificar, porque muchas personas tienen gustos que son vistos o relacionados con malos hábitos de alimentación. Entonces, son cosas que tenemos que modificar, pero pues que yo creo que es de lo más complicado, ¿no? Aunque también aquí tenemos que tomar mucho en cuenta y prestar atención a la cultura, al lugar en el que nos estamos, en el que estamos desarrollándonos, ¿no? O sea, digamos, si es una intervención comunitaria, si es una intervención individual, qué costumbres hay, qué tradiciones relacionadas obviamente con el consumo de alimentos, porque eso va a interferir mucho en pues nuestra intervención, nuestra participación a la hora de otorgar un tratamiento nutricional. Bueno, llegamos entonces al concepto de dieta, que les digo que mucho tiempo se malentiende o se ha malentendido este concepto. Si ustedes le preguntan a la gente que no tiene ningún tipo de formación en salud, ¿qué es una dieta? Ellos lo relacionan directamente con una restricción. O sea, la gente dice, me voy a poner a dieta. Y eso significa, voy a dejar de consumir ciertos alimentos o voy a restringir la cantidad de alimentos que consuma. Y realmente eso no es una dieta. En realidad, todos nos encontramos a dieta porque la FAO va a definir a dieta como aquella en la cual se van a mezclar alimentos sólidos y líquidos convertidos en platillos que todo individuo o grupo consume en un día. Su composición está determinada por la disponibilidad, el costo, los hábitos y el valor cultural de los alimentos. Pero entonces, ¿qué es la dieta? Es todos los alimentos sólidos o líquidos que consumimos en 24 horas, sean cuales sean. Entonces, todo el mundo está a dieta, porque todo el mundo necesita consumir alimentos para poder sobrevivir. Entonces, hay que diferenciar entre dieta y régimen de alimentación o plan de alimentación. Ahí sí podemos hacer restricción de algunos alimentos o modificación de indicadores. O sea, vamos a indicar
a lo mejor cambios en preparaciones o restringir algunas cuestiones, ¿no? Pero la dieta es todo lo que comemos en 24 horas y va a estar determinada por lo que ya habíamos platicado, el costo, los hábitos, el valor cultural de los alimentos. Entonces, la palabra dieta proviene del latín diaeta, que significa sistema o régimen de vida, y incluye los alimentos ingeridos y la actividad física, ¿no? O incluía más bien a los alimentos y a la actividad física. Hoy en día el concepto de dieta ha quedado restringido solamente a los alimentos que un individuo consume en un determinado tiempo, que en este caso serían 24 horas, ¿no? Dejamos un poquito fuera el tema de la actividad física. O sea, no lo vamos a integrar como parte del concepto de dieta, pero sí tiene que estar presente dentro de un estilo de vida saludable. Entonces, la valoración de una dieta va a tener en cuenta todos estos conceptos y va a considerar la cantidad de energía que cada individuo necesita. No solamente se trata de cuánta energía o cuántas kilocalorías requiere mi cuerpo, sino el cubrir el aporte de cada uno de los nutrimentos indispensables para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Por lo tanto, tenemos que considerar la frecuencia, la distribución, el tipo de alimentos que se van a incluir, y también es muy importante que podamos señalar la forma de preparar los alimentos. Se van a dar cuenta ustedes ya cuando comiencen con su práctica que mucha gente no come alimentos que sean poco saludables, es decir, incluyen leguminosas, cereales, alimentos de origen animal, incluso verduras, pero el tema muchas veces es o la porción que se consume o la forma en la que se prepara. Entonces nos vamos a topar justamente con personas que las verduras las fríen o que los cereales también son en su mayoría fritos, o hacemos una gran combinación de cereal con cereal, ¿no? Estamos haciendo como mayor uso de un solo grupo de alimento, lo que nos está proporcionando solo un tipo de nutrimento. Entonces, tiene mucho que ver esto, no solo con los alimentos, sino con la combinación, la porción y la preparación de los mismos. Y entonces, ¿qué es la dietética, no? La dietética va a ser la disciplina que estudia la forma correcta de combinar los alimentos en nuestra ingesta diaria. Esto con la finalidad de cubrir las necesidades de nutrientes de la población o del individuo que le permitan preservar el estado de salud. Entonces, la dietética se va a encargar de esto, de evaluar cuáles son las combinaciones de alimentos que nos van a permitir cubrir nuestras necesidades o nuestro requerimiento diario para mantener un buen estado de salud. Y eso es justamente lo que nosotros comenzaremos a ver en esta clase. En las siguientes sesiones vamos a hablar sobre las recomendaciones dietéticas en el embarazo, en la lactancia, en edad escolar, en edad preescolar, en adolescentes, en adultos mayores, y nos daremos cuenta de que la recomendación es diferente por grupo de edad, o también hay una variación de acuerdo a si hay presencia de alguna patología, si hay una práctica o sea, digamos, si se hace un ejercicio o se practica algún deporte de forma más intensa, de forma más estructurada, pues entonces también habrá un cambio en las necesidades dietéticas. Todo eso lo iremos explorando más adelante en nuestras próximas sesiones. Es importante que sepamos que una dieta saludable nos va a ayudar a protegernos de la malnutrición en todas sus formas. ¿A qué me refiero con malnutrición? A una malnutrición por exceso o por deficiencia, es decir, un problema de sobrepeso u obesidad o un problema de desnutrición. Si nosotros tenemos una dieta adecuada, una dieta saludable, entonces podemos protegernos de desarrollar algún tipo de malnutrición y también de poder desarrollar alguna enfermedad no transmisible. Entre las más comunes, las más prevalentes en nuestro país, nos vamos a encontrar con la diabetes, con las cardiopatías,
los accidentes cerebrovasculares, el cáncer incluso, que también se puede relacionar con una mala alimentación, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, enfermedades, la hipertensión, dislipidemias, ¿no? Todo eso podemos prevenirlo, ¿no?, con una buena alimentación. Pero hoy en día sabemos que en el mundo las dietas insalubres, la falta de actividad física, eh, pues el consumo excesivo de alimentos procesados, el consumo excesivo de alimentos altos en grasas, en azúcares, están volviéndose, ¿no?, factores de riesgo para la salud. Los hábitos, ¿no?, de vida, los hábitos alimenticios, comienzan en nuestros primeros años. Es muy importante que desde el momento, desde el minuto uno del nacimiento, se empiecen a fomentar buenos hábitos alimenticios. Eso va a ayudarnos a prevenir enfermedades en el futuro, nos va a ayudar a garantizar que tengamos una vida saludable cuando seamos adultos. Y la lactancia, perdón, la lactancia materna va a ayudarnos justamente con el mantenimiento de un buen estado de salud desde el inicio de la vida, desde los primeros años de vida. La lactancia materna mejora el desarrollo cognitivo, provoca o da beneficios a largo plazo, ayuda a que el niño mantenga un peso saludable en el futuro, ¿no? Previene sobrepeso y obesidad, previene la aparición de enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida. En realidad, la lactancia materna es uno de los factores de protección más importantes que tiene el niño desde el momento de su nacimiento. Por eso es también necesario que, como parte de la dietética, nosotros hagamos una promoción adecuada sobre los beneficios de la lactancia materna, que le brinde a las mamás información necesaria para poder decidir si quieren utilizar esta práctica. Y eso es algo que nosotros vamos a estar viendo también en nuestras sesiones posteriores un poquito más a detalle. Hablaremos más a detalle sobre los beneficios que trae consigo la lactancia materna. La ingesta calórica debe ser equilibrada de acuerdo al gasto calórico, es decir, debo de ingerir energía de acuerdo a lo que gasto. Si yo estoy ingiriendo más energía de la que utilizo, entonces voy a tener un balance negativo. Esta energía extra que no estoy gastando, que no estoy utilizando, se va a acumular en nuestro cuerpo, se va a acumular en forma de grasa y va a provocar que tengamos un exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad en etapas posteriores. Para evitar que tengamos justamente un aumento de peso excesivo que nos pueda llevar a desarrollar un problema de malnutrición por exceso, en nuestra ingesta diaria las grasas no deben superar el 30% de la ingesta calórica total. Debemos también vigilar tener un consumo de sodio, un consumo de sal inferior a 5 gramos por día, que son equivalente a 2 gramos de sodio. O sea, 5 gramos de sal de mesa sería equivalente a 2 gramos de sodio. Entonces, hay que vigilar mucho el no superar esta ingesta, este consumo. Esto nos puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas, prevenir la aparición de hipertensión, de accidentes cerebrovasculares, ¿no?, sobre todo en población adulta. Aunque también la ingesta de sodio la tenemos que vigilar en todas las etapas de la vida, pues no es que en los niños el sodio sea libre consumo, tenemos que ir midiéndolo, considerando que los niños consumen muchos alimentos que pueden llegar a ser altos en este mineral. También es sumamente importante que empecemos a tener un control sobre los azúcares que se consumen en la dieta. Mucha gente, la mayoría de la población, tiene un consumo excesivo de azúcares y es necesario que nosotros les hagamos saber, les demos la información sobre que no pueden consumir más del 10% de la ingesta calórica total en forma de azúcares. Funciona mucho hacer el cálculo de lo que se están tomando o de lo que están comiendo a través de los alimentos y lo que tienen permitido, ¿no? Entonces,
Si hablamos, por ejemplo, de una dieta de 1500 kilocalorías con una distribución normal, déjenme hacer el cálculo, hablaríamos de un 55% de hidratos de carbono. Entonces, déjenme por aquí. Eso serían 825 kilocalorías a través de hidratos de carbono, lo que me representaría 206 gramos. El 10% serían 20 gramos, es decir, una persona que consume 1500 kilocalorías con una ingesta normal de nutrimentos no puede consumir más de 20 gramos de azúcar al día. 20 gramos, un refresco, un vaso de refresco tiene justamente entre 20 y 25 gramos de azúcar. Entonces, si una persona se toma 2 vasos de refresco, con eso está doblando la ingesta que debería de tener durante todo el día. Y si a eso le sumamos el resto del azúcar contenido en los alimentos y las bebidas, nos damos cuenta de que la ingesta se incrementa muchísimo. Y el consumo excesivo de azúcar está relacionado con el desarrollo de muchas enfermedades, por ejemplo, la diabetes o la elevación de triglicéridos en sangre, la resistencia a la insulina. Entonces es importante que controlemos el consumo. Y bueno, los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud han acordado, ¿no?, reducir el consumo de sal entre la población mundial en un 30% para el año 2025. Y también acordaron detener el aumento de la diabetes y la obesidad en adultos y en adolescentes con sobrepeso y obesidad, también para 2025. Esto fue algo que se acordó como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, los datos que tenemos hoy en día nos arrojan resultados diferentes. Es decir, no estamos teniendo ni una reducción en el consumo de sal, ni una reducción en la prevalencia de enfermedades no transmisibles, ni de obesidad y sobrepeso. Al contrario, los datos del ENSANUD 2018 en México, que es la más reciente, nos hablan de un incremento en estas prevalencias. Entonces, no estamos teniendo resultados positivos. Y ahí es donde nosotros tenemos como interferencia, ¿no? Donde nosotros debemos actuar. Parte importantísima del trabajo del nutriólogo es justamente la orientación alimentaria que permita modificar estos resultados negativos. Como bien lo habíamos mencionado, el llevar una dieta saludable a lo largo de toda nuestra vida nos va a ayudar a prevenir malnutrición en todas sus formas, enfermedades o el desarrollo incluso de trastornos de la alimentación. Es muy importante que nosotros tengamos una dieta adecuada, que fomentemos el tener una relación positiva con la comida. No se trata solamente de comer por una necesidad fisiológica, sino de escuchar a nuestro cuerpo, de respetar nuestros gustos y de tener una buena relación con la comida. Esto se ha complicado un poquito por el aumento en el consumo de alimentos procesados, la rápida urbanización, el cambio en los estilos de vida que ha dado pie a que tengamos malos hábitos de alimentación y por tanto un estilo de vida poco saludable. Las personas hoy en día consumen más cantidad de alimentos hipercalóricos, perdón, iba a decir hipocalóricos, hipercalóricos, con mayor contenido de grasa, mayor contenido de azúcares libres, mayor cantidad de sodio, ¿no? Muchas personas no están habituadas a consumir frutas, verduras, por lo tanto su ingesta de fibra dietética es muy limitada y tampoco acostumbran consumir cereales integrales, ¿no? Observamos una mayor predilección por las harinas refinadas y todo esto va a provocar entonces o va a ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de las enfermedades que hemos estado platicando. La composición exacta de una alimentación que sea variada, equilibrada, saludable, va a estar determinada por las necesidades o por las características individuales de cada persona. Es decir, no todas las personas tienen el mismo requerimiento o tienen las mismas necesidades. Va a depender de su edad, de su sexo, de sus hábitos de vida, del grado de actividad física que realicen, de incluso del lugar en el que viven, de si tienen una patología o no, ¿ok?
Y el contexto también, esto es algo bien importante, no solamente depende de mis características físicas o mis características fisiológicas, sino también de mi contexto cultural y del entorno en el que yo me desarrollo. Y aún cuando hemos tenido muchos cambios, muchas modificaciones justamente en los hábitos alimenticios, pues el consumo de alimentos procesados, los principios básicos de la alimentación saludable siguen siendo los mismos. O sea, no hemos tenido gran variación. Obviamente nos hemos tenido que adaptar justamente a estos cambios en el consumo de alimentos, pero las bases siguen siendo las mismas. Y bueno, aquí vamos a hacer una pausa antes de irnos con el siguiente tema para hablar sobre la tarea que tienen para esta sesión. Justamente vamos a hablar sobre estas pautas que nos hablan sobre una alimentación saludable y qué lo vuelve una alimentación saludable. Y van a hacer ustedes una investigación sobre las leyes de la alimentación. Necesito que investiguen en fuentes confiables, libros, artículos, bases de datos, qué son las leyes de la alimentación y qué quiere decir cada una, ¿no? ¿A qué se refiere cada una de ellas? Porque esto es lo que nos va a dar entonces la pauta para decir que estamos llevando una alimentación saludable, ¿ok? Entonces, esa es la actividad que tienen para esta sesión, para esta semana. Y nos vamos a ir ahora con la continuación de este tema. Muy bien, entonces nos vamos con la parte número 2 de la introducción a la dietética. Justamente, como parte de la tarea, aquí no me voy a detener mucho porque eso es algo que ustedes van a investigar como parte de la tarea, pero para que una alimentación se considere saludable, debemos de cumplir o cubrir ciertas reglas, ciertas características, que es lo que se conoce como leyes de la alimentación. Esto quiere decir que nuestra dieta sea completa, equilibrada, variada, adecuada, suficiente e inocua. Ustedes me explicarán como parte de su trabajo, de su tarea, de su investigación, a qué se refiere cada una de ellas. Muy bien. Y bueno, vamos a pasar entonces a el valor calórico total. El valor energético, valor calórico de un alimento va a ser proporcional a la cantidad de energía que puede proporcionar al oxidarse. Nosotros sabemos que la energía se oxida. Esta parte seguramente también lo hemos escuchado mucho, voy a quemar calorías, o esto sirve para quemar calorías. Las calorías, la energía no se quema, se oxida. Y al oxidarse, bueno, estamos como utilizándola y por lo tanto podemos llegar a perder peso, ¿no? Por la oxidación de la energía, pero no por la quema, ¿no? Dejemos ya entonces de lado esta parte de se queman, se oxidan. Como el valor resulta muy pequeñito, en dietética se toma como la medida la kilocaloría, es decir, una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Entonces, el valor energético, el valor calórico, se va a medir en calorías, que es la cantidad de calor necesario para aumentar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua. ¿Ok? Una caloría, entonces, es la cantidad de calor que se necesita para aumentar 1 grado de temperatura, 1 gramo de agua. ¿Ok? Eso es una caloría. Y esa es la manera en la que nosotros otorgamos o damos los planes de alimentación con base en la cantidad de calorías o energía que estaremos aportando. Entonces, cuando decimos que un alimento tiene 100 calorías, en realidad debemos interpretar que este alimento tiene 100 kilocalorías por cada 100 gramos de peso. Nosotros utilizamos, les digo, para términos prácticos y sencillos a las kilocalorías. Entonces, damos nuestras intervenciones, por ejemplo, como un plan de 1200 kilocalorías, un plan de 1500 kilocalorías. Ya vimos entonces cómo se da esta conversión. Y también es importante que sepamos que cada grupo de nutrimentos va a tener un valor calórico distinto: hidratos de carbono, proteínas y lípidos.
Los hidratos de carbono nos van a proporcionar 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas, 4 kilocalorías. Los lípidos, 9 kilocalorías. Y el alcohol, 7 kilocalorías. Entonces veamos que el alcohol y los lípidos o las grasas son los que están más cerquita, ¿no? O sea, por eso también es importante que nosotros tengamos una ingesta moderada o que podamos limitar el consumo de alcohol. Entonces, esta es la cantidad de calorías, bueno, kilocalorías, que nos va a estar aportando cada nutrimento. No todos los alimentos que nosotros ingerimos van a oxidarse para generar energía. Hay una parte de ellos que se usa para reconstruir estructuras en el cuerpo, para favorecer reacciones químicas, para el mantenimiento de la temperatura. No todo lo que comemos se va directamente a la formación de energía. Los nutrimentos, como hablábamos en la presentación anterior, van a tener funciones particulares. ¿Okay? En cuanto a los hidratos de carbono, son los componentes orgánicos más abundantes en la naturaleza y en los alimentos. Los vamos a encontrar en frutas, en verduras, en leguminosas y en cereales. Los hidratos de carbono participan y contribuyen en cuanto a la textura y el sabor de este tipo de alimentos. Estos van a representar la fuente de energía más grande para nuestro organismo y la ingesta de energía a través de hidratos de carbono va entre un 40 y un 65% de la energía total de la dieta. Es decir, de las 1.500 kilocalorías, esto es un ejemplo como general, de estas 1.500 kilocalorías, del 40 al 65% deberían de estar proporcionadas por los hidratos de carbono, porque son los que nos van a estar proporcionando la mayor cantidad de energía. En cuanto a los lípidos, en los adultos el consumo de grasas va a ir de un 35 a un 45%. Yo diría que ya irnos a un 45% es en realidad bastante elevado. Podemos irnos incluso desde el 25 al 30% de los lípidos. Y es importante no solamente tener un aporte adecuado, sino de qué forma vamos a ingerir los lípidos. No más del 10% puede ser a partir de grasas saturadas, o sea, máximo un 10% tiene que ser a partir de grasas saturadas. Las funciones más importantes que van a tener los lípidos van a ser, pues, servir como fuente de energía, no también son nutrimentos energéticos y también van a proveer elementos estructurales para las membranas celulares, sirven como emulsionantes, como lubricantes de las superficies corporales, sirven como un vehículo de transporte de vitaminas liposolubles y también van a tener la función de ser precursores de hormonas. Entonces, el tener una ingesta adecuada de lípidos es necesario para mantener un buen estado de salud. No podemos excluirlos por completo de la dieta, no podemos tener una dieta que sea completamente libre de grasas porque tienen una función importante. De hecho, hay una parte de los lípidos que sirve como protección para los órganos, que nos ayuda a mantener los órganos en el lugar adecuado y que cuando llegamos a tener algún impacto, algún golpe, esta parte, esta capa lipídica protege a los órganos. Entonces, todos, la persona que ustedes imaginen tiene grasa en el cuerpo y esta grasa tiene una función. Por eso es importante que tengamos una ingesta adecuada a través de los alimentos. Y luego vamos a tener a las proteínas, que sabemos son también parte muy importante de nuestra dieta, van a tener también muchas funciones específicas. Podemos llegar a pensar que las proteínas solamente sirven para generar o para producir o para aumentar la masa muscular, pero esto no es cierto. Las proteínas deben de estar en nuestra dieta más o menos entre un 10 y un 20% aportando de la energía calórica total. Todas las proteínas van a tener funciones vitales para la vida. Entre ellas, funciones catalíticas, funciones reguladoras, estructurales, de defensa, de transporte, de receptoras, incluso funciones enzimáticas, ¿no?
Entonces, no nada más sirven para reparar tejidos, sino que tienen un montón de aplicaciones más en el mantenimiento de nuestra salud, en el funcionamiento de nuestro organismo. Muy bien. Tenemos entonces, esto fue, digamos, pensemos en la ingesta, ¿no? En el valor calórico de los alimentos y cuánto nos está aportando cada nutrimento, y de manera muy general un repasito de la función que tiene cada uno de los nutrimentos en nuestro organismo. Ahora hablemos sobre la ingesta diaria recomendada. La ingesta diaria recomendada es la dosis mínima que se debe consumir de vitaminas y minerales para mantenernos saludables. En los informes del Food and Nutritional Board del National Research Council se publican directrices sobre necesidades nutritivas en personas sanas. Y estas recomendaciones van a estar diseñadas para cubrir los requerimientos nutricionales de prácticamente todas las personas sanas. Obviamente, esta ingesta diaria recomendada será diferente en una persona que tenga una patología o que tenga una necesidad individual, ¿no? O como una necesidad específica. Estas ingesta diaria recomendada es entonces una recomendación general para la población saludable. Es importante también saber que no todos los combustibles metabólicos van a estar disponibles al mismo tiempo. La utilización de combustibles exógenos y endógenos debe estar equilibrada, debe estar regulada para que podamos tener un buen funcionamiento de nuestro organismo. Los combustibles endógenos serán entonces lo que podemos utilizar de las reservas corporales, por ejemplo, el glucógeno o el tejido adiposo en general, ¿no? Los ácidos grasos para poder generar energía. El combustible exógeno es el que va a provenir de los alimentos. Entonces debemos tener un balance entre lo que estamos consumiendo y lo que estamos utilizando de nuestras reservas corporales. Cuando los alimentos son muy abundantes o la ingesta de alimentos es muy abundantes, la energía puede exceder a las necesidades y entonces vamos a almacenarla en el cuerpo en forma de glucógeno y de triglicéridos. Pero el almacén de glucógeno en nuestro cuerpo, que es el hígado y el músculo, tiene una cantidad limitada, es decir, solo acepta cierta cantidad. Cuando nosotros ya le dimos esa cantidad, el resto se va a transformar en triglicéridos y se va a almacenar en el tejido adiposo. El tejido adiposo no tiene límite. Lo que nosotros le demos lo va a almacenar. Entonces puede ir creciendo y esto puede provocar que podamos llegar a tener un problema de sobrepeso o de obesidad. Y bueno, con esto terminamos entonces los temas de la sesión del día de hoy, que como bien se pudieron dar cuenta, fue una introducción, ¿no? Muy general de lo que tratará la dietética o de lo que hace, de lo que se encarga la dietética. Es importante que refresquemos todos estos conceptos: nutrición, alimentación, dieta, macronutrientes, micronutrientes, caloría, que tengamos todo esto como muy fresco para entonces irnos ya de lleno en las siguientes sesiones con las recomendaciones dietéticas por etapa de la vida. Les dejo por aquí en la presentación mi correo electrónico para que cualquier duda, cualquier comentario que tengan me lo hagan llegar a través de ese medio. Estaremos en contacto y pues nos estaremos viendo en vivo el siguiente sábado. Que tengan un excelente fin de semana y pues nos vemos la siguiente sesión.